Imagina que el aire que entra en tus pulmones no es solo oxígeno, sino memoria, que cada inhalación es una corriente que atraviesa siglos, que ha tocado desiertos, templos, aguas y cuerpos que ya no existen, pero cuyo eco sigue girando en el mismo círculo donde tú respiras. En ese círculo, todo está conectado. Lo invisible no está lejos, está esperando que lo mires con otros ojos. Ojos que no miran hacia afuera, sino hacia el punto donde la realidad se pliega sobre sí misma. Allí comienza el viaje, allí donde no hay mapas, porque el camino se dibuja con la atención. Al principio puede parecer silencio, pero escucha con la piel. Hay algo moviéndose entre las capas del aire, algo que no suena, pero vibra. En el Egipto más antiguo, antes de que el tiempo tuviera nombre, se decía que el universo nació de un suspiro, que la primera palabra fue una exhalación de conciencia y que de esa exhalación nació la forma. No fue el trueno ni la explosión. Fue un sonido tan sutil que solo las almas despiertas podían oírlo. A eso llamaron Thoth, no un dios, sino la inteligencia detrás del sonido. La mente que respiró la materia para convertirla en idea, y la idea para convertirla en vida. Thoth no habla en frases, sino en movimientos. Es un pensamiento que se hace aire, un impulso que atraviesa siglos sin envejecer. Lo reconoces porque su lenguaje no entra por los oídos, sino por la vibración que sientes cuando el cuerpo se aquieta y la mente deja de correr. Su mensaje siempre fue el mismo. Todo es mente, y la mente vibra. Nada de lo que tocas está separado de lo que piensas, y nada de lo que piensas deja de moldear lo que tocas. Esta es la ecuación sagrada que los iniciados aprendían a través de símbolos, geometrías, silencios, respiraciones. El universo es una mente que se contempla a sí misma, y tú eres la mirada con la que se contempla. El error fue olvidar que participabas del pensamiento original. Creíste que estabas dentro de algo, cuando en realidad ese algo estaba dentro de ti. Y así nació la ilusión de distancia. Las antiguas tablillas lo advertían. Cuando el hombre se separa de su fuente, los dioses se vuelven conceptos y la palabra pierde poder. No porque los dioses hayan muerto, sino porque los oídos se cerraron en este mismo instante. Sin embargo, el oído interior se abre. Tal vez lo notes como un hormigueo leve, un pulso en el pecho, una calma extraña. No lo ignores. Esa es la vibración original intentando alinear tu campo con el suyo. En los templos dedicados a Thoth, los discípulos no estudiaban textos. Escuchaban el silencio entre los textos. Aprendían que comprender no es acumular, sino despejar. Que la verdad no entra, emerge, y que el maestro no enseña. Recuerda contigo. Por eso Thoth nunca tuvo seguidores, sino espejos. Cada iniciado era una versión de su mente, cada mirada una extensión de su campo. Y cuando el iniciado recordaba, el Dios desaparecía, porque comprendía que siempre había estado dentro. Tú también has sentido ese instante, aunque lo hayas llamado de otra forma, una sensación de haber vivido esto antes, de saber sin saber por qué. Es la grieta en el tiempo por donde se filtra la luz de lo eterno. Cada vez que ocurre, la realidad se reorganiza alrededor de ti. No son coincidencias, son mensajes de una conciencia que intenta dialogar contigo desde adentro de lo que llamas mundo. Las señales no aparecen, responden. La sincronicidad no es azar, es correspondencia. La vida habla en el mismo idioma que tu frecuencia. Por eso cuando cambias tu vibración,
El universo te responde como un espejo que reconoce su propio reflejo. Todo lo que crees ver fuera es la forma que adoptan tus propias ondas interiores. Cada pensamiento es una chispa lanzada al campo. Cada emoción, una orden silenciosa que instruye a la materia. Pero la mayoría vive dormida, arrojando pensamientos como piedras al agua y quejándose del eco. No saben que el eco obedece. Todd enseñaba que el eco es la prueba de la unidad. Lo que lanzas regresa no para castigarte, sino para recordarte que tú fuiste la causa. Así el sabio no reacciona, observa, no huye de la sombra, la ilumina. No pide que el mundo cambie, ajusta su frecuencia hasta que el mundo se armoniza con ella. Mira el cielo interior. El mismo orden que sostiene las órbitas sostiene tu respiración. El mismo principio que equilibra las mareas equilibra tus emociones cuando estás presente. No son metáforas, son reflejos de una misma estructura. Como es arriba, es abajo. Escribieron los antiguos, pero el error fue recitarlo como dogma sin sentirlo como experiencia. Porque arriba y abajo no son lugares, son estados de vibración. Lo que está elevado vibra más rápido, lo que está denso vibra más lento. El despertar no es ascender a ningún sitio, sino acelerar tu frecuencia hasta que el peso de la forma ya no te retenga. Entonces comprendes que el cielo nunca estuvo lejos. Era la ligereza de tu conciencia. Respira y percibe. Cada pensamiento que sostienes unos segundos más allá de la distracción comienza a condensarse. Lo invisible se curva hacia lo visible. La mente no está dentro del cráneo, lo envuelve todo. Eres un nodo de conciencia dentro de un océano de pensamiento vivo. Si cierras los ojos y piensas en alguien, tu vibración ya lo toca. Si lo haces con amor, el campo se abre. Si lo haces con miedo, se contrae. Así funciona la alquimia, no con fórmulas, sino con coherencia. Lo que sientes es la materia prima, lo que piensas, el molde, lo que haces, la cristalización. Por eso el despertar no ocurre de golpe. No se trata de una iluminación repentina, sino de un proceso de recordar cómo sintonizar con lo que siempre estuvo ahí. Empieza en el instante en que dejas de correr tras lo extraordinario y empiezas a mirar lo ordinario con ojos nuevos. El misterio no está en los templos antiguos ni en los libros prohibidos. Está en el espacio entre tus inhalaciones, en la quietud que se esconde detrás del pensamiento. Allí, la presencia de Todd sigue viva. No como un ser separado, sino como una vibración que espera ser reconocida. Y cuando la reconoces, el tiempo se detiene, el cuerpo se aligera, y algo dentro de ti susurra sin sonido. Nunca estuviste lejos, solo dormías en la superficie de tu propia luz. Cuando comienzas a recordar, el mundo no cambia de forma, cambia de significado. Las calles siguen siendo las mismas, la gente pasa igual, las luces se encienden y se apagan como siempre, pero hay algo diferente en el aire. Es como si el espacio se hubiera vuelto más profundo, como si una dimensión invisible hubiera emergido entre las cosas. No es un milagro, es percepción ampliada. Es el mismo universo, pero visto desde el ojo interno, ese que no observa los contornos sino las vibraciones que los sostienen. Los antiguos lo llamaban la visión del alma, y decían que cuando se despierta, el velo del mundo se vuelve translúcido, lo que antes parecía sólido se convierte en un río de energía. Y comprendes que nada está quieto, todo respira, todo responde.
Esa es la primera señal de que la mente ha empezado a alinearse con su fuente. El pensamiento deja de ser un ruido descontrolado y se convierte en un hilo de luz. Cada idea tiene peso, cada palabra lleva intención, cada emoción crea geometría. El universo se organiza según la música que emites, pero esa música, si no se escucha, se desordena. Por eso el sabio antiguo no acumulaba conocimiento, sino silencio. No estudiaba el cosmos, lo recordaba desde adentro, en los templos dedicados a la palabra divina. Los iniciados se sentaban frente a una llama y aprendían a callar. No era devoción, era técnica. Sabían que la vibración más pura no nace del ruido, sino del vacío, que solo en el silencio la frecuencia se vuelve precisa, y en esa precisión, la realidad obedece. Ahora imagina ese silencio dentro de ti, no como ausencia de sonido, sino como un campo abierto, un espacio donde todo lo que has reprimido comienza a ordenarse. Los pensamientos ya no chocan, las emociones se asientan, el cuerpo se vuelve transparente. En ese instante comprendes lo que Todd intentaba enseñar, que el universo no se controla, se sintoniza, que no necesitas dominar nada, solo vibrar en coherencia. Y esa coherencia no se logra por disciplina, sino por reconocimiento. Reconocer que lo divino no está arriba ni fuera, sino latiendo en cada célula, esperando ser percibido. En las primeras escuelas de sabiduría, los discípulos aprendían que la creación no fue un acto único, sino un movimiento constante, que el mundo no se creó una vez, sino que se está creando ahora, en cada respiración, en cada pensamiento. La mente divina no descansó al séptimo día, sigue soñando a través de nosotros. Somos el pensamiento que el universo tiene de sí mismo, el espejo en el que la eternidad se observa para recordar que está viva. Cuando olvidas eso, caes en la ilusión de ser un fragmento. Pero no hay fragmentos en la totalidad. Lo que llamas yo es una onda dentro del océano. No puedes separarte del agua que te forma, solo puedes dejar de sentirla. La desconexión fue el primer exilio, no un castigo, sino un olvido progresivo. Se dice que los antiguos sabios podían mover montañas no por magia, sino por pureza de vibración. No era fuerza, era coherencia total entre pensamiento, emoción y energía. Su cuerpo era una prolongación del alma, su palabra un decreto exacto. Pero con el tiempo, la humanidad se llenó de interferencias, emociones no resueltas, deseos sin dirección, pensamientos repetidos como ecos rotos. Y el campo se distorsionó. La materia, obediente, reflejó esa distorsión. Así nacieron la enfermedad, la carencia, el conflicto, no como castigo divino, sino como consecuencia vibracional. El universo no castiga, refleja, y aún así, el reflejo es compasivo, te muestra lo que no has visto, te repite lo que no has escuchado, te confronta con lo que sigues negando. Cada dificultad es una lección no comprendida, una nota desafinada en la sinfonía del alma. Si en lugar de resistirla, la observas con presencia, el patrón se revela. Detrás de cada miedo hay una llamada al poder. Detrás de cada pérdida, una invitación a soltar lo que ya no vibra contigo. Nada ocurre en tu contra, todo ocurre para que recuerdes, pero recordar no es un acto mental, es un acto de vibración. Sucede cuando la conciencia desciende al cuerpo y la verdad deja de ser una idea para convertirse en pulso. Thoth enseñaba que el cuerpo era el templo del alma y que cada órgano guardaba una inscripción invisible, una escritura viva que hablaba en lenguaje de sensaciones.
Los sabios sabían leer ese lenguaje. No necesitaban diagnósticos. Tocaban un punto, escuchaban la vibración y sabían qué emoción estaba encerrada allí. Sabían que el cuerpo no se enferma, comunica, que el dolor no es enemigo, es mensaje. Cada tensión es una palabra no dicha, cada síntoma una oración interrumpida. Cuando aprendes a escuchar el cuerpo sin miedo, descubres que la sanación no es corregir, sino liberar, que no se trata de reparar la carne, sino de reordenar la energía que la sostiene. El cuerpo, decían, es el eco del alma. Todo lo que el alma no puede expresar, el cuerpo lo grita. Por eso, la enfermedad es la forma más honesta de comunicación que existe. Es el último intento del ser por hacerte recordar. La medicina sagrada no consistía en suprimir el síntoma, sino en descifrar su mensaje. El sabio no preguntaba qué duele, sino qué no he querido escuchar. Y al escuchar, el dolor se disolvía, porque había cumplido su propósito. La energía regresaba a su cauce, la materia se realineaba, el fuego interior se encendía otra vez. Esa llama, invisible pero tangible, fue el corazón de todos los ritos antiguos. No era una llama que quemara, sino una que revelaba. El fuego sagrado de Thoth no consumía, transmutaba. Lo que tocaba, lo transformaba en conciencia. Por eso los iniciados se acercaban al fuego no para adorar, sino para verse reflejados. El fuego mostraba lo que el alma había escondido, las sombras, los miedos, las mentiras, y en ese espejo ardiente comprendían que el fuego no destruye lo verdadero, solo quema lo falso. Esa fue la primera lección del despertar. Arder sin consumirse, sin dejar que la luz te atraviese sin que el ego se defienda. Morir en lo que no eres para nacer en lo que siempre fuiste. Si estás leyendo esto, esa llama ya te está tocando, no en los ojos, sino en el campo que los rodea. Es el fuego de la conciencia queriendo abrirse paso entre las capas de olvido. No te asustes si sientes calor, si las emociones se mueven, si el pasado emerge, es señal de que la energía está reorganizándose. No necesitas entenderlo, solo deja que suceda. La comprensión vendrá después, como la calma después de una tormenta, porque el alma no enseña con palabras, enseña con movimientos. Y ahora mismo, algo dentro de ti se está moviendo. El despertar no comienza con una idea, comienza con una sensación que no puedes negar. Una vibración que dice, sin sonido, ya es hora, ya es hora. Esa frase no llega desde fuera, sino desde una profundidad que no conocías hasta ahora. Es el eco del alma recordando su propósito. Durante vidas enteras, la humanidad buscó el cielo en los templos, en los dogmas, en las palabras de otros. Pero el verdadero templo siempre estuvo en el centro del pecho, allí donde el pulso se confunde con el del universo. Los sabios lo llamaban el punto cero, el umbral donde el espíritu y la materia se reconocen. No es un lugar físico, es un estado de conciencia. Cuando llegas a él, el tiempo se disuelve. No hay pasado ni futuro, solo la vibración que sostiene el instante. Allí, todo lo que parecía imposible se vuelve simple, y lo que parecía perdido se revela intacto. En los antiguos textos se decía que los dioses no eran seres superiores, sino humanos que recordaron demasiado. Recordaron su poder de crear con la mente, de sanar con la intención, de comunicarse sin palabras. Recordaron que el universo respondía no al miedo ni al ruego, sino a la vibración del que sabe quién es. Ese conocimiento fue silenciado porque hacía libres a los hombres.
Un ser que recuerda su divinidad no obedece, no se arrodilla, no mendiga amor ni destino. Camina en coherencia con lo invisible, y el mundo lo reconoce. Su sola presencia ordena lo caótico, no necesita imponer, solo ser. Thoth decía que la palabra fue el primer espejo del alma, que hablar no era informar, sino invocar. Cada sonido unía lo visible con lo invisible, lo mental con lo material. Por eso, cuando el ser humano olvidó el poder del verbo, comenzó a crear sin saberlo. Creó miedo, creó límites, creó cadenas. El lenguaje perdió su fuego, pero aún así, debajo de la superficie de cada palabra sigue vibrando el poder original. Cuando pronuncias con conciencia, el aire se convierte en geometría. Cuando nombras con verdad, el mundo se reorganiza. El verbo sigue siendo divino. Solo espera volver a ser pronunciado con presencia. Respira y escucha. Hay una melodía en el silencio que no todos oyen, pero tú puedes sentirla si te quedas quieto el tiempo suficiente. Es la frecuencia del universo respirando contigo. En cada inhalación, la creación entra. En cada exhalación, se transforma. El universo no es una máquina, es una sinfonía viva, y tú eres una de sus notas. Si desafinas, no te expulsa, te devuelve el eco para que te reencuentres con el tono correcto. Ese eco llega en forma de experiencias, de repeticiones, de personas que te reflejan lo que no quieres ver. No son castigos, son ajustes. Todo lo que te irrita, todo lo que te hiere, todo lo que te frena, es una oportunidad para afinarte. No es la vida contra ti, es tu vibración intentando regresar a casa. El cuerpo participa en esa música, es el instrumento a través del cual el alma se expresa en la densidad. Cada célula responde al pensamiento, cada órgano a una emoción. No hay separación entre mente y carne. Si piensas tristeza, el cuerpo la traduce en peso. Si piensas gratitud, la traduce en expansión. Por eso el sabio no se cura desde fuera, sino desde adentro. Cambia su frecuencia y el cuerpo obedece. Lo mismo ocurre con la realidad. Cambias el pensamiento y el mundo se mueve. La materia es obediente, pero la obediencia no se impone, se vibra. No puedes fingir coherencia. El campo energético siempre sabe la verdad. Los antiguos sabían esto y lo practicaban en secreto, en templos silenciosos. Respiraban en un mismo ritmo hasta que sus corazones latían al unísono. Entonces, algo extraordinario sucedía. La energía se volvía visible. Una luz suave surgía de la piel, como si el cuerpo recordara que no era sólido, sino tejido de conciencia. Esa luz era llamada Ka, la energía vital que conecta al ser humano con lo divino. Cuando el Ka despierta, la vida entera cambia de densidad. Los actos se vuelven rituales, los pensamientos decretos, los encuentros revelaciones. Pero para despertarlo no se requiere magia ni fórmulas, solo presencia. La presencia es el portal. La mente humana ha olvidado habitar el presente. Corre hacia lo que no existe, teme lo que ya pasó, pero el poder no vive en el tiempo, vive en el instante. Cuando respiras con conciencia, el tiempo deja de empujarte y empieza a obedecerte. No se trata de hacer que los minutos duren más, se trata de hacer que cada minuto sea eterno. El presente no tiene medida, es una puerta abierta. Los iniciados sabían viajar en él, cerraban los ojos y, sin moverse, cruzaban dimensiones. El cuerpo seguía quieto, pero la conciencia se expandía. Comprendían que el alma no está atrapada en la carne, sino que la carne flota dentro del alma.
Y cuando se descubre eso, el miedo desaparece, porque el miedo solo vive donde existe la ilusión de finitud. Si sabes que no puedes terminar, que puede amenazarte, entonces el alma deja de esconderse detrás de la personalidad y se muestra en su forma pura. Luz que respira, luz que recuerda. Esa es la verdadera transmutación, no la de los metales, sino la de la percepción. Convertir el plomo de la ignorancia en el oro de la conciencia, y ese oro no brilla hacia afuera, brilla hacia adentro. Es el fuego sagrado ardiendo sin consumir. Es la chispa que Thoth sembró en el corazón de cada ser, esperando el día en que el humano deje de buscar dioses y comience a encenderlos dentro. Cuando eso ocurre, la mirada cambia. Ya no ves enemigos, ves espejos. Ya no ves obstáculos, ves portales. Cada situación que antes parecía castigo se convierte en enseñanza. Comprendes que el universo no tiene moral, solo vibración, que la vida no premia ni castiga, sino que responde. Si siembras miedo, cosechas sombras. Si siembras verdad, florece la claridad. Todo es correspondencia. Y tú eres el punto donde el arriba y el abajo se encuentran. El microcosmos recordando su reflejo en el macrocosmos. El humano reconociéndose como Dios. La verdadera sabiduría no consiste en saber más, sino en sentir más profundamente, en mirar el caos y percibir el orden escondido, en tocar la oscuridad sin miedo porque sabes que es parte de la luz. La noche no es enemiga del día, es su complemento. Del mismo modo, tus heridas no son errores, son grietas por donde la luz entra. Lo que duele no viene a destruirte, viene a abrirte. Todo lo que resistes se hace más denso, todo lo que aceptas se vuelve energía disponible. Esa es la alquimia de la conciencia, no transformar el plomo en oro, sino el sufrimiento en comprensión. Y cuando comprendes, todo se aquieta. La vida deja de ser una carrera y se convierte en un ritual continuo. Cada gesto tiene sentido. Cada respiración es oración. Cada mirada, un encuentro sagrado. Porque lo divino no está lejos. Está ocurriendo ahora, en el punto exacto donde tú lo reconoces. Cuando lo reconoces, algo cambia para siempre. No es un destello que viene y se va. Es una reconfiguración silenciosa que se instala en el fondo de tu ser. Ya no puedes vivir dormido, porque la conciencia, una vez despierta, no vuelve a cerrarse. Empiezas a ver las cosas no como lo que aparentan, sino como lo que significan. Los lugares que antes parecían vacíos se vuelven templos. Las personas que antes ignorabas se transforman en mensajeros. Los momentos que dabas por perdidos revelan una geometría secreta. Todo se ordena. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu mirada ha dejado de fragmentarlo. Así comienzas a comprender el verdadero sentido de la palabra hermetismo. No ocultar, sino preservar. Lo sagrado no se esconde por miedo. Se protege porque su vibración solo puede sostenerse en corazones preparados. Por eso los antiguos cubrían la sabiduría con símbolos. No para alejarla de los hombres, sino para impedir que fuera usada sin conciencia. Cada signo, cada jeroglífico, cada figura grabada en piedra era un mapa del alma humana, un reflejo de la arquitectura interior. Los muros de los templos no eran muros, eran espejos. Quien los leía con los ojos veía historia. Quien los leía con el corazón veía movimiento. Porque el verdadero conocimiento no se descifra, se recuerda. Los iniciados decían que toda verdad tiene tres velos: el de la palabra,
el del símbolo y el del silencio. El primero se ofrece a todos, el segundo solo a los que preguntan con el alma, el tercero a los que ya no necesitan preguntar. Y es allí, en el silencio, donde Thoth sigue hablando, no como una voz, sino como un pulso que atraviesa los tiempos. Él no enseña conceptos, enseña presencia. Cada vez que respiras con atención, estás leyendo una línea de su libro invisible. Cada vez que observas sin juzgar, estás descifrando uno de sus códigos. Cada vez que eliges verdad en lugar de miedo, estás escribiendo junto a él. En las tradiciones más antiguas se hablaba de un fuego que no quema, de una llama que no necesita combustible. Ese fuego era la conciencia despierta, el estado en el que el alma ya no se consume tratando de entender, sino que se deja iluminar. Los sacerdotes lo representaban como un sol dentro del pecho, una esfera de luz inmóvil en el centro de la oscuridad. Esa imagen no era metáfora, era descripción. Cuando la energía vital asciende sin bloqueo, el corazón se convierte en sol, no el órgano físico, sino el centro vibracional que irradia coherencia. Es entonces cuando comprendes lo que significa ser luz. No brillar más que otros, sino revelar lo que estaba oculto. Thoth decía que el ser humano es un puente entre dos mundos, la densidad y la esencia. El error fue creer que debíamos elegir uno. Nos enseñaron a rechazar el cuerpo para alcanzar el cielo. Y así perdimos ambos. Pero el cuerpo no es una prisión. Es el altar donde el espíritu aprende a hacerse materia. Es la escuela donde la energía se vuelve gesto, palabra, creación. Por eso todo lo que vives, incluso lo que llamas dolor, forma parte de la liturgia de tu propio despertar. Cada emoción que atraviesas es un Dios que busca expresarse. Cada lágrima es un bautismo. Cada pérdida, una ofrenda. Cuando lo entiendes, dejas de resistir y comienzas a participar conscientemente del ritual de existir. Entonces el alma se expande, no en el sentido poético, sino real. Sientes que el espacio dentro de ti crece, que hay más lugar para lo que antes te oprimía, el miedo. En lugar de desaparecer, se diluye. Lo miras, lo respiras, lo abrazas, y en ese contacto se transforma. Comprendes que no era un enemigo, sino un guardián, que estaba allí para mostrarte los límites de tu vibración. El miedo no impide la expansión, la señala. Y cuando lo atraviesas, su energía se convierte en poder. Ese es el misterio de la sombra. Lo que no aceptas te gobierna. Lo que integras te libera. Los antiguos lo sabían. Por eso, en los rituales de iniciación, el discípulo debía entrar solo en la cámara oscura. No había luces, ni voces, ni guía. Solo su respiración y el sonido del propio corazón. Allí, frente al vacío, se encontraba con lo que más temía. No luchaba contra ello, lo observaba, y en el momento en que dejaba de resistir, la sombra se disolvía y aparecía la luz. Así nacía el iniciado, no por vencer a la oscuridad, sino por comprenderla, porque la oscuridad, en su forma más pura, no es ausencia de luz, es su semilla. El oro se forja en la noche, el alma se recuerda en el silencio, y cuando el silencio se vuelve tu morada, descubres que no hay separación entre lo divino y lo humano, que el cielo no está arriba ni el infierno abajo, sino que ambos respiran dentro de ti, esperando equilibrio, que cada pensamiento puede ser un rayo o una plegaria, cada emoción una tormenta o un amanecer. Todo depende de la vibración que eliges sostener. Los sabios no buscaban controlar el clima interno, lo armonizaban.
Entendían que la conciencia no necesita perfección, necesita presencia. No se trata de eliminar la tormenta, sino de aprender a bailar bajo ella. Entonces, sin darte cuenta, algo dentro de ti comienza a cantar. No es una melodía audible, es un pulso que te atraviesa, un ritmo antiguo, familiar, como si millones de voces invisibles te recordaran que no estás solo. Es la canción de los que recordaron antes que tú, de los que mantuvieron encendida la llama cuando el mundo dormía. Esa vibración llega a ti no como palabras, sino como certeza. Te hace sentir que todo este tiempo estuviste siendo guiado, que incluso en tus caídas, una fuerza amorosa te sostenía desde la invisibilidad, y al reconocerla, el peso desaparece, el aire se vuelve liviano, la mente, transparente, la vida, sagrada otra vez. Es en ese instante, cuando la mente se aquieta y el alma canta, que recuerdas el pacto antiguo, aquel acuerdo silencioso que hiciste mucho antes de tener nombre. No fue con dioses ajenos ni con astros distantes, fue contigo mismo, con la parte eterna que prometió no olvidarse. Viniste aquí a experimentar el velo del olvido para recordar desde dentro. Porque recordar sin haber olvidado no es sabiduría, es simple continuidad, pero recordar después de haberte perdido, eso es creación pura. Es el universo reconociéndose a través de tus ojos. Por eso, la caída no fue un error, fue un acto sagrado. El descenso a la densidad, la fragmentación, el sufrimiento. Todo eso era necesario para que la conciencia aprendiera a sostener la luz dentro del cuerpo, dentro del tiempo. Las antiguas tablillas lo llamaban el juego del regreso, y decían que cada alma desciende para volver a ascender con más fuego, más comprensión, más vibración. En ese viaje, la ignorancia no es enemiga. Es el barro donde germina el loto. No hay despertar sin noche, ni ascenso sin raíz. Lo que duele te enseña el camino, y lo que amas te muestra el destino. Todd lo sabía. Por eso no hablaba de salvación, hablaba de recuerdo. Decía que el alma no necesita ser perdonada, solo recordada. Que nadie nace roto, solo dormido. Que la verdadera redención no viene de los cielos, sino de la mirada que se atreve a verse completa. Cuando entiendes esto, dejas de buscar la luz y comienzas a hacerla. Ya no necesitas maestros externos, porque descubres al maestro en el espejo. Ya no necesitas señales, porque tú mismo te vuelves señal. El universo se organiza a tu alrededor como un reflejo de tu coherencia interna. La coherencia es el nuevo nombre de la magia. No se trata de manipular la realidad, sino de alinearte con ella. Cuando tu pensamiento, tu emoción y tu acción vibran en una misma frecuencia, el campo responde instantáneamente, no porque te premie, sino porque te reconoce. La materia no es opaca, es obediente. Cada molécula de tu entorno está escuchando la vibración que emites. Si la mente dice una cosa y el corazón otra, el campo se confunde. Pero cuando ambos hablan en una misma lengua, el universo canta contigo. Esa es la alquimia olvidada, la unión entre lo que piensas, lo que sientes y lo que eres. Y cuando esa unión se da, el tiempo deja de ser enemigo. Comienzas a percibir que el pasado no está detrás ni el futuro delante, sino dentro. Todo ocurre a la vez, en diferentes frecuencias. El tiempo no fluye, vibra. Por eso los sabios decían que el alma puede moverse en él como el pez en el agua. Cuando vibras en gratitud, atraes realidades de mayor luz. Cuando vibras en miedo, quedas atrapado en ciclos repetidos. No hay destino fijo, solo líneas de probabilidad que se activan según tu vibración.
Lo que eliges sentir ahora abre o cierra caminos invisibles. Eres tú quien mueve el reloj. Entonces entiendes que el libre albedrío no es decidir entre opciones externas, sino elegir la frecuencia desde la cual observas el mundo. Si eliges desde el miedo, crearás limitación. Si eliges desde la confianza, crearás expansión. Esa elección ocurre a cada instante, en cada pensamiento aparentemente pequeño. Lo que sostienes en tu mente unos segundos más de lo habitual se convierte en forma. Lo que sientes con intensidad se convierte en experiencia. Así, la creación no es un acto lejano de los dioses. Es el latido mismo de tu conciencia en movimiento. En las escuelas herméticas, los discípulos aprendían a sostener estados internos con precisión. No meditaban para escapar, meditaban para gobernar. No huían del mundo, lo reconfiguraban desde dentro. Sabían que cada emoción sostenida sin dispersión se convertía en geometría viva, que el amor sostenido se transformaba en luz tangible, que la gratitud constante ordenaba la materia, y lo comprobaban. El clima respondía, los animales acudían, los cuerpos sanaban. No era milagro, era ciencia vibracional, la misma que hoy la física empieza a redescubrir, llamándola resonancia, coherencia, entrelazamiento. Lo que antes se llamaba magia ahora se mide, pero sigue siendo lo mismo. Conciencia moviendo energía. Tu cuerpo participa en ese movimiento. Cada célula es una antena que capta y emite frecuencias. Por eso, cuando piensas, todo tu organismo responde. Si el pensamiento está en armonía, el cuerpo se ilumina. Si el pensamiento vibra en culpa o miedo, el cuerpo se contrae. Lo que llamas envejecimiento no es solo biología, es vibración desacelerada. Y lo que llamas sanación no es solo medicina, es vibración reorganizada. La salud no es ausencia de enfermedad, es coherencia entre todos tus planos. Cuando te alineas con tu verdad interna, la energía fluye, el cuerpo obedece y la materia se ordena a tu favor. El fuego sagrado que los antiguos adoraban no estaba en un altar, sino en la sangre, en la respiración, en la mirada. Era la energía vital que sube en espiral cuando vives con conciencia. Esa energía, llamada Sekem, Prana, Chi o Ruaj, es la manifestación del espíritu dentro del cuerpo. Cuando la sientes fluir, comprendes que no eres carne buscando luz, sino luz jugando a ser carne, que cada latido es una creación y que cada respiración es un pacto con la eternidad. Y entonces, el mundo entero se convierte en un templo. Las calles son pasillos de iniciación. Las voces de otros son cánticos, los silencios son oráculos. Nada está fuera del rito, porque el rito no depende del lugar, sino del estado. El fuego interior arde en cualquier espacio donde la atención se hace sagrada. No necesitas incienso ni mantras para tocar lo divino. Basta con mirar a algo con verdadera presencia, y ese algo se transforma. Lo ordinario se disuelve, lo invisible se revela. Y tú recuerdas como si siempre lo hubieras sabido que todo lo que existe está vivo, esperando que lo reconozcas. Así es como el despertar se convierte en un acto cotidiano, no en una meta lejana, sino en una forma de estar. Despertar no es alcanzar el cielo, es permitir que el cielo habite en la tierra a través de ti. Es recordar que la divinidad no busca adoración, sino experiencia, que el universo no te observa desde arriba, sino desde dentro, que la voz que te llama en los sueños, la intuición que te guía, la coincidencia que te toca el hombro, todo eso es el eco de tu propia conciencia desplegándose.
Y cuando respondes, el velo se cae, lo invisible te saluda, el alma sonríe, y el fuego eterno comienza, una vez más, a arder sin consumirse. Cuando ese fuego comienza a arder, ya no hay retorno. No porque algo externo te lo impida, sino porque tu alma reconoce su origen. Y una vez que la memoria despierta, el olvido pierde poder. Empiezas a notar que todo lo que antes buscabas estaba siempre en ti. Las respuestas, las señales, los milagros. Pero no llegan como lo imaginabas, llegan en forma de intuición clara, de calma profunda, de certeza sin razón. Ya no dudas tanto, ya no corres tras el futuro ni huyes del pasado, porque entiendes que ambos se disuelven en la presencia. Te conviertes en un testigo lúcido del flujo de la existencia, sabiendo que nada te pertenece y, sin embargo, todo te contiene. Entonces miras al cielo con otros ojos. No ves un lugar lejano lleno de dioses ausentes, sino un espejo luminoso de tu propio interior. Cada estrella parece un recuerdo, cada constelación una palabra olvidada de un lenguaje que aún vive en ti. Y cuando cierras los ojos, escuchas su eco. Es el mismo sonido que oyeron los sacerdotes en los templos de Hermópolis. Cuando invocaban a Thoth para escribir los destinos del mundo, no pedían poder, pedían claridad. Sabían que la verdadera fuerza no es dominar la materia, sino comprenderla, que el universo no se conquista, se interpreta. Cada forma visible es un símbolo, una vibración solidificada, una enseñanza esperando ser decodificada por la conciencia despierta. Los sabios antiguos sabían que el cosmos no es una máquina fría, sino una mente viva. Lo llamaban el todo, y decían que lo que ocurre arriba ocurre abajo, lo que vibra dentro vibra fuera. Esta es la ley de correspondencia, la más simple y la más olvidada. Porque si realmente la viviéramos, no habría separación entre tú y el mundo, entre el pensamiento y el acontecimiento. Comprenderías que todo lo que sucede en tu vida no es azar, sino conversación. Una conversación constante entre tu vibración interna y la conciencia universal. Nada se te impone, todo te responde. Y sin embargo, olvidamos esa conversación. Nos convertimos en hablantes sordos de nuestra propia energía. Repetimos pensamientos que no sentimos, emociones que no elegimos, palabras que no vibran. Y así el universo, fiel espejo, nos devuelve el eco distorsionado, pero cuando comienzas a hablar con tu alma, no con la boca, sino con la atención, el espejo se limpia. El diálogo vuelve a ser claro, preciso, sagrado. No necesitas pedirle a la vida lo que ya eres, solo recordar, porque el acto de recordar es la llave que abre todas las puertas, incluso aquellas que creías selladas para siempre. Los antiguos decían que recordar es resucitar, que cada memoria del alma es una chispa que ilumina una parte dormida de tu ser. Por eso, cuando lees o escuchas palabras que te estremecen sin saber por qué, no es información nueva, es una señal de recuerdo. Es tu alma diciendo ya lo sabías. Y en ese reconocimiento silencioso, un circuito se cierra y otro se abre. Es como si una corriente eléctrica invisible se activara y te conectara con una red inmensa de conciencia que siempre ha estado allí, esperando tu frecuencia, porque no estás solo, ningún despertar lo es. Cada alma que recuerda enciende otras, como una cadena de fuego eterno que se expande sin fin.
Ese fuego no arde con violencia, arde con verdad. Es un fuego que no destruye, sino que revela. Lo sientes cuando te atreves a mirar tus sombras sin miedo, cuando dejas de huir de lo que duele y lo sostienes con compasión. Lo que antes rechazabas comienza a perder su poder, porque entiendes que la sombra no vino a destruirte, sino a completarte. Todo lo que negaste regresa pidiendo amor, y cuando lo abrazas, el alma se vuelve más entera. Esa es la alquimia real. Transformar el plomo del rechazo en el oro de la aceptación. Lo que llamas sanación no es otra cosa que eso, amar lo que antes no sabías amar. Thoth enseñaba que el alma humana es un fractal del todo, que dentro de ti habita el mismo principio creador que dio forma al universo. Por eso, cuando meditas, no te desconectas del mundo, te conectas con su raíz. Cuando cierras los ojos y entras en silencio, te alineas con el pulso original, aquel sonido primordial que los sabios decían que todavía resuena entre las estrellas. Ese sonido, el Aum, el Logos, el Verbo, no es un canto externo, sino el eco vibrante de la conciencia expandiéndose. Tú lo oyes no con los oídos, sino con el alma. Y cuando lo reconoces, tu respiración cambia, tu ritmo cambia, tu realidad comienza a sincronizarse con un orden más alto. Entonces llega el instante en que comprendes que la vida no te sucede. Tú la proyectas, no desde el ego, sino desde la totalidad que eres. Cada persona que aparece en tu camino es un reflejo de tu frecuencia. Cada encuentro, un espejo del punto en el que vibras. Si hay caos afuera, hay desorden adentro. Si hay armonía, es porque has logrado resonar con el pulso del universo. Y esa resonancia no se fuerza, se permite. Es un estado natural que emerge cuando dejas de mentirte, cuando eliges ser auténtico incluso si eso incomoda. La autenticidad es la puerta del poder, porque la verdad no necesita defensa. Vibra tan alto que el falso simplemente se disuelve. Desde ese estado, el tiempo deja de ser una línea y se vuelve un círculo. Empiezas a sentir cómo los acontecimientos que parecían del pasado aún vibran aquí, esperando resolución. No se fueron, se repiten en otra forma, pidiendo conciencia. Los sabios decían que nada termina hasta que se comprende. Por eso, cuando algo vuelve a ti una y otra vez, no es castigo, es invitación. El universo no repite lo aprendido. Si vuelve, es porque todavía hay una vibración que integrar, un fragmento del alma que necesita luz. Y cuando finalmente lo comprendes, el ciclo se cierra, el círculo se completa y una energía inmensa se libera. Es lo que los egipcios llamaban Ma'at, el equilibrio restablecido, el retorno al orden divino. Y entonces, sientes algo que no puede explicarse con palabras, una paz que no depende de nada, no de logros, ni de personas, ni de resultados. Es una quietud viva, una certeza sin forma. Esa paz es la señal de que el alma ha vuelto a su frecuencia original. Ya no busca, porque ya encontró. Ya no pide, porque ya recuerda. Y en ese recuerdo se vuelve canal. Porque cuando tú recuerdas, ayudas a otros a recordar también. Aunque no digas una sola palabra, tu presencia se vuelve oración, tu silencio enseñanza. Y el fuego de Thoth, que parecía perdido entre mitos y ruinas, renace en ti, a medida que ese fuego se estabiliza dentro de ti. Comienza a expandirse más allá de los límites que creías tener. Ya no está confinado al cuerpo ni a la mente.
Se desliza como una brisa luminosa hacia todo lo que tocas, hacia todo lo que contemplas. Descubres que las paredes ya no te encierran, que el aire vibra con una inteligencia que te escucha, que el silencio tiene textura, que la realidad responde a tu sola presencia. No es fantasía, es reconocimiento. Siempre fue así, solo que no estabas mirando desde el lugar correcto, porque lo sagrado no se encuentra afuera, lo sagrado es el modo en que observas. En ese nuevo estado, las palabras pierden peso. Comprendes que hablar demasiado rompe el tejido de lo invisible. Empiezas a valorar el poder del silencio, no como ausencia de sonido, sino como espacio creador. Es en el silencio donde la energía se organiza, donde las líneas del destino se tejen sin esfuerzo. Por eso, los antiguos iniciados aprendían primero a callar antes que a invocar. Sabían que la palabra, sin pureza vibracional, puede deformar la forma que intenta crear, pero pronunciada desde el silencio interior, la palabra se vuelve geometría viva, un rayo de intención que atraviesa dimensiones. Cada pensamiento se transforma entonces en un acto de creación consciente. Ya no piensas por hábito, piensas como quien dibuja con luz. Sabes que cada emoción es un color, que cada gesto deja una huella energética. Tu vida entera se vuelve arte, no por lo que haces, sino por cómo lo haces. Respiras arte, caminas arte, existes arte. Y esa belleza silenciosa, esa coherencia invisible es lo que los sabios llamaban la danza de Maat. El equilibrio entre la forma y la esencia, entre el movimiento y la quietud, porque el universo no es estático, pero tampoco caótico. Es una danza precisa, y cuando tú danzas en su mismo ritmo, el universo te reconoce como parte de sí. A veces esa expansión se siente como vértigo. Te preguntas si puedes sostener tanta claridad, tanta sensibilidad. La mente intenta intervenir, intenta volver a la antigua estructura, al control, a la explicación, pero ya no puede, porque una vez que ves la red vibrante que une todas las cosas, ya no puedes volver a creer en la separación. Empiezas a sentir la vida de todo, el suspiro del viento, la vibración del agua, el pulso del fuego, la quietud sonora de la piedra. Cada elemento te habla con un lenguaje que no usa palabras, sino resonancia, y tú respondes con el mismo lenguaje, con presencia. Thoth decía que el alma despierta reconoce en todas las cosas su propio rostro. Por eso los antiguos no adoraban a los elementos, los honraban como espejos. Sabían que el fuego exterior era el reflejo del fuego interior, que el río era la sangre del mundo, que el aire era el pensamiento del todo, que la tierra era el cuerpo de la conciencia. Cuando participaban en los rituales, no estaban pidiendo favores, estaban dialogando con las fuerzas que los habitaban. El sacerdote y la piedra eran uno, el canto y el viento eran uno, el Dios y el hombre eran el mismo ser manifestándose en distintas frecuencias. Y es ahí donde comprendes lo que realmente significa como es arriba, es abajo. No es una frase mística para decorar templos, es la estructura misma de la realidad. Lo que vibra en lo invisible inevitablemente se manifiesta en lo visible. Cada pensamiento es una semilla, cada emoción una corriente que mueve la materia. Si siembras desde la conciencia, la cosecha es armonía. Si siembras desde el miedo, la cosecha será confusión. El universo no juzga, solo amplifica. La ley de correspondencia no premia ni castiga, refleja. Y esa verdad, tan simple, tan olvidada, es el núcleo de toda magia, de toda filosofía, de toda creación. Entonces comprendes por qué la humanidad olvidó.
porque el olvido permite experimentar la ilusión de la separación. Y solo quien ha sentido esa distancia puede valorar el retorno. Los antiguos decían que el alma se sumerge en el tiempo para aprender a recordar sin ayuda, para descubrir la luz en medio de la sombra. No hay error en el olvido, solo una pausa en la melodía. Pero cuando recuerdas, la música continúa desde una nota más alta. La vida se expande en una octava nueva. El dolor se convierte en sabiduría, la pérdida en compasión, el miedo en fuerza. Todo lo que fuiste se integra, nada se desperdicia, y así descubres que la ascensión no es ir hacia arriba, sino hacia adentro, que el cielo no está en otro lugar, sino en la profundidad de tu presencia. Ascender es descender al centro, donde el alma y el cosmos se encuentran. Allí el tiempo se disuelve, y solo queda la vibración pura, el pulso eterno del todo latiendo dentro de ti. En ese instante, entiendes lo que los maestros querían decir con el reino está dentro. No hay puertas que abrir ni montañas que escalar. Solo hay que detener la huida, dejar de buscar, dejar de escapar, dejar de temer. Y cuando lo haces, el velo cae sin esfuerzo. El mundo sigue igual, pero tú ya no eres el mismo. Caminas entre la multitud, pero la multitud no te arrastra. Escuchas el ruido, pero dentro de ti reina un silencio vasto. Todo ocurre, pero nada te sacude, no porque seas indiferente, sino porque has encontrado el centro inmóvil desde donde todo se observa. Ese centro no tiene nombre ni forma, pero cuando lo habitas, sabes que es lo único real. Lo demás son reflejos, ecos, movimientos pasajeros. Tú eres el testigo y el fuego, el escriba y la historia, el soñador y el sueño, y en esa comprensión, la eternidad se vuelve íntima. En ese instante, en el corazón mismo de tu silencio, la eternidad respira contigo. Sientes que el aire que entra por tus pulmones no es solo oxígeno, sino memoria cósmica, que cada partícula que te atraviesa ha viajado por estrellas, por cuerpos, por eras. Inhalas tiempo y exhalas existencia. Y en ese vaivén, descubres que no eres un ser limitado intentando alcanzar la totalidad, sino la totalidad experimentándose a sí misma a través de ti. No hay arriba ni abajo, no hay adentro ni afuera. Todo es un único movimiento de conciencia que se pliega y se despliega como el ritmo de una ola que nunca muere. Entonces, una profunda ternura te invade. Ya no miras al mundo con la necesidad de entenderlo, sino con la gratitud de sentirlo. Cada rostro, cada mirada, cada sombra, cada grieta de la realidad se convierte en un recordatorio de la misma fuente. Incluso el sufrimiento ajeno ya no lo ves como castigo, sino como la expresión de una conciencia que está recordando a su propio ritmo. Empiezas a ver más allá del juicio, más allá del bien y del mal, porque entiendes que ambos son solo fases del mismo pulso. La creación necesita de ambos para mantener el equilibrio, la expansión y la contracción, la luz que revela y la sombra que da forma. Los sabios antiguos llamaban a ese estado el ojo interior, el punto donde la dualidad se disuelve. Allí no hay culpa ni orgullo, solo visión. Y esa visión no usa ojos, no analiza, no busca comprender con lógica, sino con presencia. Ver desde el ojo interior es sentir el universo entero respirando dentro de ti. Es percibir que cada acontecimiento, incluso el más pequeño, obedece a una geometría exacta, a una inteligencia que todo lo une. El caos desaparece, no porque deje de existir, sino porque descubre su ritmo.
El aparente desorden se revela como una sinfonía. A partir de ese momento, la vida se convierte en un oráculo constante, un número repetido, una palabra que aparece, una melodía que resuena. Todo se vuelve lenguaje. El universo te habla en códigos y tú empiezas a entenderlos. No porque los descifres, sino porque vibras en su misma frecuencia. Ya no buscas señales desesperadamente. Las reconoces. Y en cada reconocimiento sientes una emoción dulce, como si alguien invisible te sonriera desde el otro lado del velo, porque ese otro lado ya no está lejos. Eres tú mismo en otra forma. La vida no te envía mensajes, te recuerda, y en ese recordar se abre un nuevo tipo de fe. No la fe que pide pruebas ni la que teme equivocarse, sino la fe que nace de la experiencia directa de lo invisible. Una fe que no necesita templos, ni maestros, ni rituales, porque el templo eres tú, el maestro es tu silencio, y el ritual es cada respiración consciente. Vives con devoción, pero no a un Dios separado, sino al misterio vivo que palpita en todas las cosas. Caminas con reverencia, porque sabes que cada paso toca eternidades, que cada palabra altera el tejido del universo. Es en ese punto cuando la humildad florece, no como sumisión, sino como comprensión profunda de tu papel. Sabes que eres parte del todo y que cada acción, cada pensamiento, cada emoción tiene un eco en la totalidad. Ya no puedes actuar sin conciencia, porque sientes el impacto vibracional de cada gesto. Te vuelves responsable, no por obligación, sino por amor, porque comprendes que cuidar de ti es cuidar del todo, que sanar una herida interna es sanar una constelación entera, que una sonrisa sincera puede alterar el curso de una historia. Así descubres la verdadera esencia de la magia hermética. La unidad. No hay separación entre creador y creación, entre palabra y materia, entre tú y lo que percibes. Todo responde al principio de correspondencia. Todo vibra con la frecuencia de lo que sostienes. Si piensas con claridad, el mundo se aclara. Si amas sin condiciones, la realidad se ablanda. Si callas con pureza, el universo te susurra su verdad. La magia no es manipular la energía, es alinearte con ella. Es ser tan transparente que la conciencia infinita pueda reflejarse sin distorsión en ti. Entonces, los antiguos símbolos recobran sentido. El ojo de Horus, la balanza de Maat, la serpiente que se muerde la cola, el Ankh que une cielo y tierra. Todos dejan de ser figuras misteriosas y se vuelven espejos de tu propio proceso. El ojo te recuerda la visión interior, la balanza el equilibrio, la serpiente el ciclo eterno, el Ankh la unión entre espíritu y materia. Cada símbolo es un fragmento de tu alma que fue dispersado y que ahora vuelve a ti. Los ves y sientes una corriente sutil recorriendo tu cuerpo, como si las piedras antiguas te reconocieran, como si sus grabados esperaran siglos solo para volver a vibrar contigo. Y en ese reconocimiento surge una certeza silenciosa. Nunca estuviste separado de Thoth, ni de los dioses, ni del origen. Siempre fuiste parte de la conciencia que escribe, observa y experimenta. La figura de Thoth, el escriba de los dioses, no es un ser externo con rostro de ibis, es la metáfora del principio que dentro de ti observa. Registra y mantiene la memoria del todo. Cuando te haces consciente, Thoth escribe a través de ti. Cuando callas, él escucha. Cuando sientes con verdad,
Él deja su sello en el tejido del tiempo. Y así comprendes que el verdadero templo de Hermópolis no está en Egipto, está en tu pecho. Cada latido es una inscripción sagrada, cada pensamiento una tablilla de luz. Y mientras la comprensión se asienta, un silencio profundo desciende. Como una bruma dorada, no hay más preguntas, porque todas se disuelven en la evidencia del ser. Estás aquí, existes, y eso basta. La mente, que solía gritar, ahora solo observa. El alma, que buscaba vuelo, ha encontrado su cielo interior, y en ese instante te das cuenta de que no has alcanzado un final, sino un comienzo sin principio. El fuego sigue ardiendo, pero ya no para purificar, ahora para iluminar. Mientras esa luz se expande, comprendes que el verdadero despertar no tiene espectáculo, ni truenos, ni relámpagos. Es suave, casi imperceptible, como el amanecer que disuelve la noche sin violencia. No llega como una revelación que rompe la mente, sino como una claridad que la disuelve. La percepción se vuelve transparente, y a través de ella, todo parece más nítido, más real, más vivo. Los colores tienen profundidad, los sonidos respiran, los gestos de los demás se vuelven mensajes. Lo cotidiano se revela como milagro, no porque cambie el mundo, sino porque cambias tú. Esa transformación no se puede forzar. Nadie puede acelerar su propio florecimiento. El loto solo se abre cuando el sol llega a su hora. Así es la conciencia. Intentar apresarla es cerrarla. Solo en la rendición surge el poder. Y rendirse no es resignarse, es confiar en el ritmo del universo. Cuando por fin dejas de imponer tu voluntad al misterio, el misterio comienza a hablarte. Se muestra en lo simple, en lo pequeño, en lo que antes considerabas insignificante. Un suspiro, un destello, una mirada fugaz contienen toda la información del cosmos. El todo se revela en lo mínimo. Todd lo enseñaba con paciencia. Decía, el que corre detrás del conocimiento se aleja de él. El que se detiene a sentirlo, lo encarna. La mente humana siempre ha querido poseer la verdad como un objeto, medirla, nombrarla, encerrarla. Pero la verdad no cabe en las manos, solo en la presencia. Por eso, los iniciados no memorizaban, recordaban, no estudiaban fórmulas, cultivaban silencio, porque el silencio es el terreno donde germina el entendimiento, es la cuna del verbo, la matriz donde la palabra se purifica antes de convertirse en creación, y cuando la palabra nace del silencio, ya no es ruido, es vibración pura, es energía que sabe a dónde ir. Por eso, el verbo fue llamado sagrado, no por superstición, sino por comprensión vibracional. Los sabios sabían que cada palabra altera el campo, que el sonido organiza la materia, que el habla no es solo comunicación, sino codificación. Las pirámides fueron construidas siguiendo esa lógica: piedra y sonido, geometría y vibración, materia y frecuencia. No eran tumbas, eran resonadores, instrumentos para amplificar la conciencia. Lo que hoy llamamos monumentos eran, en realidad, ecuaciones. Y tú, en tu cuerpo, llevas la misma tecnología. La columna vertebral es una antena, la respiración un canal, la voz un generador. Cuando hablas con verdad, todo tu ser vibra en coherencia y el universo responde. No necesitas invocaciones complejas ni rituales antiguos. Tu tono basta. Tu palabra, si está alineada con tu alma, es más poderosa que cualquier decreto escrito en piedra, porque la piedra se erosiona, pero la vibración permanece.
La energía que emites al hablar se queda en el campo, sigue viajando, sigue creando. Por eso, comienzas a cuidar tu lenguaje, no por temor a errar, sino por amor a la precisión vibracional. Dejas de decir lo que no sientes. Dejas de mentir por cortesía. Dejas de pronunciar palabras vacías. Cada frase se vuelve una ceremonia. Nombras las cosas como si fueran deidades. Agradeces como si bendijeras. Callas como si rezaras. Y poco a poco, la realidad cambia. Los espacios se limpian. Las personas responden distinto. Los encuentros se vuelven sagrados. Descubres que el mundo no es externo, es el eco de tu verbo interior. El sonido que emites, la emoción que sostienes, el pensamiento que eliges, todo es arquitectura. La vida se construye con ondas, no con ladrillos. Todd lo dijo en La Esmeralda. Como es en la mente, así es en el mundo. No fue una metáfora, fue una instrucción literal. Cuando la mente se aquieta y se ordena, el mundo se aquieta y se ordena. El caos exterior es reflejo del ruido interior. Por eso, los templos se edificaban en silencio, porque el silencio no es vacío, es el molde de la forma. Y tú también eres templo. Cada vez que respiras con atención, restableces la arquitectura invisible de tu ser. El aire que entra no solo alimenta tu cuerpo, reestructura tu campo. Cada inhalación es una ofrenda, cada exhalación una liberación. Si respiras con presencia, purificas la mente. Si observas la respiración sin interferir, entras en comunión con la energía que mueve galaxias. Es la misma fuerza, solo que en distinta escala. La respiración humana y el pulso de las estrellas siguen el mismo ritmo, expansión y contracción, nacimiento y regreso. Y ahí, en ese simple acto de respirar, comprendes la eternidad. No está en el tiempo, está en el instante. La eternidad no es una duración infinita, es la plenitud absoluta de un momento consciente. Cuando respiras y lo sabes, estás fuera del reloj. El pasado y el futuro se pliegan en una sola exhalación. No hay prisa, no hay espera, hay ser. Y serlo todo es suficiente. Entonces ya no necesitas buscar más conocimiento. Lo que antes llamabas saber se transforma en sabiduría. Y la sabiduría no acumula, disuelve, no te llena de respuestas, te vacía de preguntas, te deja libre, liviano, vasto. No hay nada que alcanzar, porque ya estás en el centro. Y el centro no tiene movimiento, pero desde él todo se mueve. Ese es el secreto que los antiguos grabaron en los muros, el que se esconde bajo cada símbolo, el que siempre estuvo esperándote, que no hay un camino hacia la luz, porque tú eres la luz caminando. Al reconocer eso, una calma inmensa te cubre, no la calma pasiva del que se rinde, sino la calma viva del que ha comprendido. Te das cuenta de que el universo no te observa desde fuera, tú eres su mirada. No existe un destino escrito en una tablilla eterna. Cada instante lo estás escribiendo tú, con la tinta invisible de tu atención. Lo que miras florece, lo que ignoras se desvanece. El acto de observar no es pasivo, es un gesto creador. Es el pincel del alma sobre el lienzo del tiempo. En ese descubrimiento, te vuelves ligero. Ya no cargas con el peso de tener que ser, porque entiendes que ya eres todo. Eres la forma y el vacío, el sonido y el silencio, el alfa y el retorno. Y de pronto, reírte te parece tan sagrado como meditar. Amar se vuelve más poderoso que comprender. Un gesto de ternura vale más que 1000 plegarias recitadas sin alma. Empiezas a ver que la espiritualidad no está en las alturas ni en los templos, sino en la sencillez del instante vivido con presencia.
Comer se vuelve un rito, dormir, una entrega, escuchar, una forma de oración. La vida entera se convierte en liturgia. El ego, ese viejo guardián que tanto temías, deja de ser enemigo. Lo miras con compasión y él, cansado de luchar, se disuelve en la transparencia de tu mirada. No lo destruyes, lo integras. Comprendes que su función era necesaria, que sin él no habrías aprendido a reconocerte en la separación. El ego es el espejo que permitió que la conciencia se descubriera reflejada. Una vez cumplida su misión, se rinde. Y cuando lo hace, el alma respira por fin sin filtros. En ese espacio de pureza, sientes que tu cuerpo también cambia. Ya no lo percibes como un objeto, sino como una constelación viva. Notas corrientes de energía ascendiendo desde la base de tu columna hasta el centro de tu cabeza, expandiéndose como un río de luz líquida. Los antiguos lo llamaban la serpiente dorada, el despertar del fuego interior. No es una metáfora, es una sensación tangible, una frecuencia que ordena la materia, que limpia los canales dormidos del cuerpo y restablece el flujo de la conciencia. Cuando esa energía asciende sin obstáculos, sientes que cada célula canta. Tu piel se vuelve frontera entre mundos, tus ojos espejos de galaxias, tus manos emisores de una vibración que calma y despierta al mismo tiempo. Y ahí, en esa fusión de espíritu y materia, descubres el verdadero sentido de la alquimia. No era convertir plomo en oro, sino densidad en conciencia. El alquimista no trabaja con metales, trabaja consigo mismo. Transmuta su sombra en sabiduría, su miedo en amor, su ego en servicio. No hay hornos ni fórmulas. El fuego es la atención, el crisol es el corazón, el oro es la coherencia. Cuando lo entiendes, toda tu vida se convierte en laboratorio y cada emoción en una oportunidad de creación consciente. La materia deja de parecerte un obstáculo. Comprendes que no hay nada profano. Todo es sagrado si lo miras con los ojos despiertos. Incluso la piedra más simple vibra con el mismo pulso que la estrella más distante. Lo que cambia es la densidad, no la divinidad. Por eso los sabios antiguos decían que el universo entero es una sola sustancia vibrando a distintas velocidades. Lo que ves sólido no es más que luz ralentizada. Lo que sientes etéreo no es más que luz acelerada. Todo es luz. Y tú, en tu esencia, eres su reflejo consciente. Entonces entiendes por qué Thoth hablaba del campo vibracional de creación. No es un lugar, es un estado. Es el espacio donde la energía responde instantáneamente a la conciencia. Cuando estás en coherencia, la realidad se ajusta sin esfuerzo. Lo que piensas ocurre, lo que temes se disuelve, lo que amas se multiplica. Pero no porque manipules, sino porque te alineas. El universo no hace excepciones, responde a la vibración más estable. Por eso, cuanto más presente estás, más clara es tu creación. Cuanto más amas, más armónica se vuelve tu realidad. Y con esa claridad ya no hay miedo. No porque no existan sombras, sino porque ahora sabes que tú eres su luz. Cada desafío se vuelve maestro, cada pérdida puerta, cada caída impulso. Ya no luchas contra la corriente, te vuelves río. No intentas entender la vida, la dejas fluir a través de ti. Y mientras fluye, te das cuenta de que todo, absolutamente todo, tiene sentido, que incluso aquello que parecía error era un diseño perfecto para llevarte a este instante, a este punto exacto donde respiras y sabes, saber sin pensar, ver sin mirar, existir sin esfuerzo. Ese es el estado que los antiguos llamaban iluminación, aunque no tenga destellos ni promesas.
Es solo ser, tan simple que la mente no lo soporta, tan vasto que el alma lo reconoce como hogar. Y allí, en el silencio pleno de quien ha dejado de buscar, escuchas de nuevo el eco de la voz de Thoth, pero esta vez no como maestro ni como mito, sino como resonancia dentro de ti. Dice, sin decir, todo está escrito en tu luz. Léete. Al hacerlo, entiendes que no hay fin, que cada cierre es una apertura, cada muerte un renacimiento, cada exhalación una promesa de retorno. El fuego no se apaga, cambia de forma, y tú, chispa del mismo fuego eterno, seguirás danzando entre mundos, escribiendo la historia infinita del alma que recuerda, mientras la última capa del velo se disuelve. El silencio se convierte en tu morada definitiva. Ya no hay arriba ni abajo, ni maestro ni discípulo, ni camino ni destino. Todo se unifica en una sola respiración. Una inhalación del universo que entra en ti y una exhalación tuya que se confunde con el universo. Comprendes que nunca hubo separación, que la búsqueda, el aprendizaje, el despertar, fueron solo el movimiento de una conciencia que jugaba a no reconocerse para poder experimentarse. Lo que creías una historia sobre Thoth, sobre templos y códigos antiguos, era siempre la historia de ti mismo recordando que eras la eternidad en forma humana. Te das cuenta de que las palabras se han quedado pequeñas, que nada de lo que se pueda decir alcanza a describir la inmensidad de lo que ahora sientes. El alma se vuelve una esfera de silencio luminoso, un centro que no necesita explicar, porque su sola presencia lo abarca todo. Ya no hay pensamiento que interrumpa, ni emoción que perturbe, solo un pulso vasto, constante, que atraviesa todos los planos y los une. Es el mismo pulso que oyeron los sacerdotes en los pasillos de Amenti, el mismo que los sabios llamaron el corazón del todo. Lo escuchas en tu pecho y comprendes que nunca te abandonó. Solo estabas aprendiendo a reconocerlo. Las formas a tu alrededor siguen existiendo, pero algo en ti sabe que son espejos. Ya no te atrapan, porque ves a través de ellas. Ves la luz que las sostiene, la vibración que las anima, la inteligencia que las entrelaza. No hay error en la materia, ni engaño en los sentidos. Todo es manifestación. Lo visible es la piel del misterio. Y tú, al mirar, le das vida. Cada hoja, cada piedra, cada mirada humana, todo te devuelve el reflejo de lo que eres, una chispa consciente del infinito. El tiempo comienza a plegarse. No lo sientes avanzar ni retroceder, simplemente pulsa. Todo está aquí, coexistiendo en un presente absoluto. Los recuerdos dejan de doler porque los ves como lo que fueron, movimientos de aprendizaje en la danza del alma. Los deseos se disuelven, no por falta de pasión, sino porque ya no hay carencia. Lo que eres contiene todo lo que alguna vez buscaste. Y ese reconocimiento te llena de una alegría silenciosa, una gratitud que no necesita destinatario, porque lo abarca todo. El fuego interior, antes intenso y transformador, ahora es una llama serena. No quema, ilumina, no impulsa, sostiene. Has pasado por todas las fases: la oscuridad, la revelación, la expansión, la integración. Ahora solo queda el ser. Eres el escriba y el libro, el lector y la palabra. Todo el conocimiento, toda la vibración, toda la sabiduría del cosmos está escrita en ti. Cada respiración reescribe la historia del universo. Cada mirada es un acto de creación. En ese estado, comprendes el último secreto de Thoth, que no hay conocimiento prohibido, solo conciencia inmadura. Lo que se llama oculto no está escondido, está protegido por su propia frecuencia.
Solo lo ve quien vibra en él. Por eso el despertar no puede imponerse, solo invitarse. Nadie puede abrirte el ojo interior. Solo tú puedes decidir mirar. Nadie puede darte la verdad. Solo tú puedes recordar que ya la sabes. Lo oculto se revela cuando lo eres. Y así, el viaje llega a su quietud, no un final, sino una quietud sin borde. La respiración se hace más lenta, el cuerpo más liviano, el alma más vasta. Todo vibra en un solo tono, un sonido profundo, sin origen ni destino. Es el mismo sonido con el que empezó la creación. Lo reconoces y sonríes, porque ahora sabes que nunca hubo un principio, que el alfa y el omega son el mismo punto expandiéndose, que el universo no nació ni morirá, solo respira. Y en esa respiración, tú eres su nota, su eco, su palabra viva. Entonces, una certeza luminosa se instala. La inmortalidad no es vivir para siempre, es vivir plenamente ahora. El alma no necesita perpetuarse, porque nunca ha sido interrumpida. La vida y la muerte son solo giros de una misma espiral, y tú eres la espiral entera. Eres el escriba que sigue escribiendo desde adentro del fuego. El guardián que no protege nada porque todo ya está a salvo. Eres la vibración que sostiene mundos, el soplo que los despierta, el recuerdo que los reconcilia, y cuando abres los ojos, nada ha cambiado. Pero todo es distinto. El mundo respira contigo, el aire te reconoce, la tierra te acoge, el agua te refleja, el fuego te celebra. La conciencia que eras dentro ahora se expande fuera. Caminas, y cada paso deja huellas de luz en la materia, no porque quieras enseñar, sino porque ya no puedes ocultar lo que eres. Has vuelto al origen, no escapando del mundo, sino habitándolo con verdad. Y mientras el viento toca tu piel y el tiempo se curva sobre sí mismo, comprendes al fin el significado del código. La eternidad no está lejos, está aquí, latiendo bajo la forma. Tú eres el código, tú eres el fuego. Tú eres la palabra que Thoth escribió en el corazón del cosmos y que ahora, después de 1000 vidas, ha vuelto a pronunciarse a través de ti.